Esta presentación explica cómo se calculan los volúmenes de materiales en pavimentos y cómo la teledetección y la topografía digital mejoran la precisión de esas estimaciones, la planificación de obra y el control de la ejecución. La cubicación en pavimentos consiste en determinar de manera técnica los volúmenes de material requeridos para ejecutar la obra con precisión, control y adecuada planificación. La cubicación define los volúmenes de excavación y rellenos necesarios para conformar la rasante de diseño. Con ello se determina cuánto material debe retirarse y cuánto debe colocarse para lograr la plataforma proyectada. Con los volúmenes calculados se puede definir la fuente más conveniente de materiales considerando calidad, disponibilidad, comportamiento geotécnico y la distancia de transporte. La cubicación permite asignar de forma eficiente los equipos de excavación, acarreo, extendido y compactación, mejorando el rendimiento y la secuencia constructiva. Las cantidades obtenidas sirven para calcular costos de excavación, transporte y disposición de excedentes, materiales de préstamo y colocación en obra. Por eso, la precisión del volumen influye directamente en el presupuesto. El balance entre excavación y relleno busca aprovechar al máximo el material disponible dentro del proyecto, reduciendo desperdicios y minimizando la necesidad del material externo. Cuando el material excavado no es suficiente o no cumple las condiciones técnicas requeridas, se necesita material de préstamo. Cuando existe excedente no reutilizable, se deben definir botaderos o sitios autorizados para disposición final. La cubicación también permite verificar espesores, cantidades y condiciones de ejecución de subrasante, subbase, base y carpeta, integrando el control de toda la estructura del pavimento. Es importante diferenciar dos niveles de cálculo. El primero corresponde al movimiento de tierras, es decir, la modificación del terreno natural hasta conformar la explanación. El segundo corresponde a las capas del pavimento, que son los materiales estructurales colocados sobre esa superficie de apoyo. Una cubicación confiable requiere alineamiento horizontal y vertical, perfil longitudinal, secciones transversales, cotas del terreno natural, superficies de diseño, topografía existente, características geotécnicas del material y especificaciones técnicas del proyecto. Antes de calcular volúmenes, las secciones deben clasificarse como corte, relleno o mixtas. Esa diferenciación define si el volumen corresponde a excavación, a aporte de material o a una combinación de ambos casos y condiciona el método de cubicación que se aplica entre estaciones. La sección en corte se presenta cuando la rasante queda por debajo del terreno natural. En este caso, el volumen corresponde a material excavado. La sección en relleno o terraplén ocurre cuando la rasante queda por encima del terreno natural y se requiere aporte de material para conformar la plataforma. Las secciones mixtas aparecen cuando en una misma sección existe simultáneamente una zona en corte y otra en relleno, situación frecuente en terrenos inclinados o de ladera. En este caso, ambas áreas deben calcularse por separado. Además, si entre dos estaciones una está en corte y la siguiente en relleno, debe identificarse el punto de transición y no tratar ambas como si fueran del mismo tipo. El cálculo del volumen empieza con el área de cada sección transversal. Cuando la geometría es simple, el área puede obtenerse descomponiendo la sección en figuras conocidas. Cuando la sección es irregular, se utiliza el método de coordenadas, que permite calcular el área a partir de los vértices de la figura. El método de las áreas extremas promedio estima el volumen entre dos secciones consecutivas, usando la distancia entre ellas y el promedio de sus áreas. Es el procedimiento más utilizado por su simplicidad y porque funciona bien cuando la variación geométrica entre secciones no es brusca. El método prismoidal incorpora además el área de la sección media.
por lo que representa mejor la variación real del terreno y se recomienda cuando la topografía es más irregular o cuando se requiere mayor precisión. En términos técnicos, la elección entre ambos depende de la complejidad topográfica y la separación entre estaciones y el nivel de exactitud que requiera el proyecto. El material no mantiene el mismo volumen en todas las etapas. En banco corresponde al estado natural, suelto corresponde al material después de la excavación y compactado al estado final luego del extendido y la compactación. Por eso deben considerarse el esponjamiento, la contracción y el factor de compactación al estimar las cantidades reales de obra. En consecuencia, el volumen geométrico no siempre coincide con el volumen operativo que realmente se transporta o se coloca en campo. El diagrama de masas permite optimizar el movimiento de tierras porque ayuda a equilibrar corte y relleno, definir sentidos de acarreo, localizar préstamos y botaderos y estimar distancias medias de transporte. Su valor está en conectar la ubicación con la logística y el costo del proyecto. Después de la explanación, se cuantifica la subrasante, la subbase, la base y la carpeta de rodadura. En términos geométricos, el volumen depende de la longitud, el ancho efectivo y el espesor compactado. Pero en obra también deben considerarse humedad sobre ancho, pérdidas y tolerancias constructivas. La cubicación debe validarse en campo mediante verificación de cotas, espesores, humedad, densidad, compactación, deformaciones y tolerancias superficiales. El volumen teórico solo es útil si corresponde a una ejecución real correctamente controlada. Aquí se explica cómo se integra la teledetección y la topografía digital en el cálculo de volúmenes, lo cual permite mejorar la precisión de las estimaciones y actualizar cantidades durante la construcción. La adquisición de datos puede realizarse con GNSS, estación total, dron o LIDAR. Estas tecnologías capturan con mayor precisión la geometría real del terreno y mejoran la base de cálculo de todos los volúmenes. Los datos levantados se transforman en nubes de puntos, ortoimágenes y modelos DEN, DTM o TIM. Esto permite representar el terreno de manera continua y compararlo con la superficie de diseño. Con esas superficies digitales, el cálculo de volúmenes se realiza mediante comparación entre el terreno natural, la superficie de diseño y cuando se requiere el estado ejecutado. Así se estiman cortes, rellenos y acopios con mayor rapidez y trazabilidad. La información digital también apoya la guía de maquinaria, el seguimiento del avance y la verificación ASBIL, es decir, la comparación entre lo diseñado y lo realmente construido. Así, la topografía digital no solo mejora el cálculo inicial, sino también el control de obra ejecutada. Estas tecnologías mejoran la densidad de información, la precisión de las estimaciones y la actualización de cantidades durante la obra. Sin embargo, no sustituyen el control topográfico, dependen de puntos de control confiables, pueden verse afectados por la cobertura superficial y requieren procesamiento especializado. Por eso, la mejor práctica no es reemplazar los métodos tradicionales, sino integrarlos con herramientas digitales para lograr una ubicación precisa y una gestión más eficiente de los recursos. La cubicación en pavimentos combina fundamentos clásicos de cálculo con herramientas digitales modernas. Los métodos tradicionales como áreas extremas promedio, método prismoidal y diagrama de masas siguen siendo la base del análisis. Las tecnologías digitales potencian la precisión, el control y la toma de decisiones. En conjunto, la cubicación se convierte en una herramienta técnica, económica y constructiva para optimizar recursos y garantizar la calidad del pavimento. Estas son las fuentes bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.